6 de la mañana con 57 minutos, ya se encuentra en nuestros estudios Luis Verdesoto. Antes de saludar y entrar en materia ya con nuestro invitado, quisiera presentarles una nota informativa para poner en contexto el primer tema que queremos conversar con él. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, aseguró que existe un grupo político que quiere su destitución. Afirmó que acudirá a la Asamblea Nacional las veces que sean necesarias, luego que el Consejo de Administración de la Legislatura calificara el juicio político en su contra. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, reaccionó luego que el CAL calificó el pedido de juicio político en su contra. Ella afirmó que existen grupos políticos que buscan su destitución y quieren apoderarse del CNE. El trasfondo de esto es de que quiere tomarse el CNE, eso lo hemos visto en diferentes declaraciones, puesto de que los temas del juicio político son muy fácilmente desvirtuables, tienen que ver con mis competencias, con mis roles, y yo estaré ahí cuantas veces sea necesario para responder ante la Asamblea Nacional y ante el país. Tamain señaló que mientras esté en el cargo, su prioridad será implementar las reformas al Código de la Democracia para los comicios del 2021, mientras la legisladora y expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, indicó que no se puede adelantar resultados en un juicio político. Sin embargo, señaló: yo diría un anuncio anticipado de muchísimas bancadas de una inconformidad en el proceso electoral, pero habrá que realmente verlo ya el momento en que se presenten las pruebas de cargo y de descargo correspondientes. Estas declaraciones se dieron durante el lanzamiento del Observatorio de Participación Política de la Mujer, donde se abordaron la importancia de las reformas al Código de la Democracia en torno a la paridad de género progresivo hasta el 2025. La posibilidad de que las mujeres encabecen el 50% de las listas es un importante desarrollo para el Ecuador. La concejala de Guayaquil, Luzmila Nicolaide, rescató que esto no se trata de enfrentamientos. Toma de decisiones es importantísimo vista desde el lado femenino. Las reformas incluyen sanciones a quienes incumplan con los derechos otorgados. Multas económicas, retirar los derechos políticos a quienes infrinjan la ley e incluso la cárcel cuando ya vaya a ser un delito. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. 7 de la mañana en punto, le damos la bienvenida a Luis Verdesoto, vocal del Consejo Nacional Electoral. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días. Primero, una reacción frente a lo que acabamos de escuchar. Hay grupos políticos que quieren su destitución. ¿Desde el Consejo Nacional Electoral también se impulsa aquello? No, el Consejo Nacional Electoral es una institución, una función del Estado que está sujeta al principio general de la democracia, que es el sistema de pesos y contrapesos. En este caso se trata del ejercicio de decisiones administrativas por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que son evaluadas, son sujetas de rendición de cuentas por parte de otra función del Estado de modo independiente, y esto es lo que ha ocurrido en el momento en el cual el CAL admite ese proceso. Lo que tiene que hacerse es mostrarse la justeza o no de las decisiones adoptadas en el ámbito administrativo, la justeza política, y como tal me refiero a la justeza en función de los intereses más altos del país y la nación. Esto lo decidirán quienes son representantes políticos de los ecuatorianos, los miembros de la Asamblea Nacional, y serán ellos quienes establezcan de qué se trata. Me parece fuera de lugar intentar pensar que un ejercicio institucional de esa magnitud pueda ser reducido a un tema de un partido político versus otro. Cuando ahí se dice que hay interés de un partido político por tomarse la posesión de otro partido político, me parece inadecuado reducir la gestión de funciones del Estado a eso. Pensar que esto es una pelea de barrio, de esquina, por tomarse una institución, es absolutamente inadecuado frente a los propósitos del país. De todas maneras, ha habido algunas críticas, cuestionamientos a la dirección del Consejo Nacional Electoral, en particular por usted, por ejemplo, el consejero Pita también. Por ejemplo, lo relacionado al pago para los medios de comunicación en el proceso de promoción electoral. Todavía está pendiente, es una tarea que no se ha cumplido, no se ha cerrado. Pero el hecho de que haya cuestionamientos por parte de nosotros, consejeros, tal vez cabe una aclaración. El Consejo Nacional Electoral es un cuerpo colegiado, es una especie de parlamento pequeño en la cual se establecen primero actividades propiamente legislativas, si se expiden reglamentos, se expiden normas para el funcionamiento electoral, se exigen procesos de fiscalización, tiene que hacerse una vigilancia activa de la justeza y limpieza del proceso electoral, y eso es lo que hacemos nosotros. Y en este caso hemos intervenido activamente para descubrir la ineficiencia en los procedimientos administrativos que no se ha logrado, no solo el pago, sino si siquiera una contratación que no está ajustada a procedimientos que permitan el pago ágil de esos. Quiere decir que hay que llamar la atención
sobre una, llamemos, una falta de tino para el manejo con el principal aliado de un proceso electoral, que son la comunicación, el ejercicio de la libertad de comunicación, que se hace justamente a través de ustedes, de los medios de comunicación públicos y privados. Los públicos también son medios que tienen igual tratamiento respecto a las remuneraciones y a la recepción de contratos en este tema. Consiguientemente, lo que hemos hecho es muy sencillo. Es decir, si entre marzo de este año y ahora se ha celebrado un contrato sobre 36 millones de dólares, si no me equivoco, y se ha logrado un desembolso de 2 cuotas de 2 millones y se ha diferido el pago para el año siguiente, además de los pagos de arrastre que se manejan entre 2017 y 2018, evidentemente hay un problema de falta de gestión administrativa y este problema tiene que ser resuelto. Más aún, la Asociación de Directores de Medios de Prensa lo reconoce y lo dice de modo irónico al enviar una carta a la presidenta diciéndole: si usted no puede, por favor, deme a mí los números de trámite y yo se los tramito. Lo propio hacen los directores presidentes de algunos de los medios que han puesto quejas en la instancia contenciosa electoral. Es decir, lo único que se está haciendo en este caso, y esto no puede ser ni mucho menos concebido ni asociado a un interés partidario, es representar un interés general de quienes pasaportan la opinión pública del país, que son ustedes. Pero ¿cómo resolverlo en todo caso, esa ineficiencia, esa falta de tino, como lo ha calificado usted, de esta administración, para que efectivamente se pueda zanjar ya esos temas pendientes? ¿Tiene que llegar a otras instancias, por ejemplo, la Contraloría? Bueno, de hecho, yo he hecho ante la Contraloría he hecho una comunicación pidiéndole que investigue cuáles son los grados de consecuencia administrativa con que se está manejando este tema. Eso es absolutamente obvio, lo anuncié públicamente y lo conoce la presidenta y lo conocen todos los miembros del Consejo Nacional Electoral. Esto fue ya enviado a la Contraloría pidiendo su intervención para que se establezca la eficiencia en términos administrativos y la corrección o incorrección de los procedimientos administrativos en este tema. Y estaremos pendientes de esos detalles o de ese desenlace en todo caso. Pero, ¿cómo garantizar o cómo arribar a unas elecciones más ágiles, más óptimas en función de estos problemas? Pero paralelamente, desde la Asamblea se aprobó reformas al Código Electoral. ¿Cómo empatar lo uno con lo otro para arribar a un proceso en el 2021 mucho más efectivo? Las reformas propuestas que yo propuse y con anuencia y compañía del ingeniero Pita y que fueron aprobadas finalmente en la Asamblea Nacional. Debo destacar el proceso legislativo existente en la Asamblea Nacional, que ha sido un proceso probo, en el cual se ha llegado a hacer lo que es un proceso de construcción de una política pública, es decir, la confluencia de distintas voluntades políticas para expresar de su modo y desde su visión un nuevo consenso nacional. Eso es lo que ha ocurrido en torno a las reformas electorales, de las cuales yo me encuentro plenamente satisfecho, en muy buena parte de ellas. ¿Cómo lograrlo? Justamente las reformas fueron hechas para eso. Las reformas fueron hechas para producir una nivelación de cancha necesaria para poder entablar las siguientes elecciones con un cierto nivel o con un alto nivel de probidad y con un alto nivel de transparencia. Son 4 grandes ámbitos en los que la Asamblea ha legislado. El primer ámbito tiene que ver con el ámbito de la transparencia, donde hay nuevas regulaciones, nuevos controles y solicitudes que se hicieron claramente para establecer un proceso en el cual se pueda llegar con conocimiento público de cuentas, de donaciones, de restricción del gasto público, de monetización de las donaciones en especies, de bancarización de las cuentas y podamos llegar a evitar los problemas que hemos visto en el país de los fenómenos de corrupción electoral más importantes que ha tenido Ecuador y que ha tenido América Latina, que es lo que ha ocurrido en Ecuador a propósito del tema arroz verde. Pero también la Asamblea legisló sobre temas de sistema electoral. Y tal vez la más importante reforma se encuentra en ese plano. Y la más discutida, además, que fue en la legislatura. Yo diría la más discutida, pero tal vez la más importante porque durante 20 años Ecuador ha vivido una desviación sumamente importante en la construcción del principio básico de la democracia, que es que cada ecuatoriano valga un voto. Esta división entre voto en plancha y voto por lista, voto por desagregado entre listas, llevaba a que los ecuatorianos perdiéramos la calidad de voto único y todos variésemos de un modo distinto porque todos utilizábamos de distinto modo las fracciones de voto.
Esto ha sido subsanado y creo que es un logro muy importante para el Ecuador el volver a tener una votación uniforme, una votación por partidos políticos que permite que el debate vuelva a reubicarse en torno a posiciones ideológicas. No digo que se haya logrado lo perfecto, pero sí reubicar al país en el sendero correcto de lo que puede ser un proceso de intercambio en el país. Y esto ha sido acompañado con muchas otras medidas. Claro, y ahí quisiera hacer una breve digresión, porque se supone que a través de este método de asignación de escaños lo que se pretende es ponerle en escena a los partidos políticos la responsabilidad de fortalecerse a sí mismos. Pero hay unas crisis, lo han mencionado algunos legisladores, lo han mencionado algunos analistas, hay crisis en los partidos políticos y es por eso que la gente sigue votando por personas. A ver, vamos a experienciar. El hecho de la unificación del voto en torno a listas cerradas y bloqueadas no tiene que ver en absoluto con el tema de la asignación. Son dos, la fórmula de asignación y la de discusión. En este caso lo que se ha hecho es unificar el voto. Y la unificación del voto implica un tipo de asignación que puede ser mayoritario o proporcional. En este caso, Ecuador seguirá por la ruta de una forma mayoritaria en la mayor parte de sus provincias, porque en 21 de las provincias, que son provincias pequeñas, circunscripciones pequeñas, no funciona un método proporcional. En las 3 provincias más grandes donde pudo funcionar un método proporcional, si es que se unificaban con circunscripciones, no se lo hizo. Consiguientemente, la decisión de la Asamblea fue mantener todavía las circunscripciones en el tamaño en que están en Pichincha, en Guayas y en Manabí. Allí tampoco está funcionando adecuada o largamente un método proporcional. Sin embargo, cuando la Asamblea cambia del método DONT al método Jare, lo que hace es poner un símbolo muy importante de una ruta en la que el país debe reenrumbarse para lograr un método proporcional, una forma proporcional de asignación de los votos en escaños. ¿Qué significa esto? Que por el momento el funcionamiento del método Jare va a ser muy, pero muy limitado y va a depender de resultados cuando estos sean muy parejos en las provincias más grandes del país, dentro de las 21 que te refiero como intermedias y pequeñas, habrá algún grado en el cual el método Jare funciona. El método Jare o Webster. Perdón, Webster, pero no, estoy con la cabeza todavía el método Jare. El método Webster. El método Webster funciona este rato ya en las circunscripciones, la circunscripción nacional para la elección de diputados nacionales o asambleístas nacionales, y es allí donde se puede ver cómo funciona el método. Hay 15 curules que se asignan al tener el método Webster como método de asignación. Por ejemplo, dos minorías importantes entraron dentro de eso, el caso de la Izquierda Democrática, el caso de FE, al margen de los partidos grandes. Con el sistema como ha quedado en el Ecuador, lo que puede pasar a futuro es más o menos ratificar lo que ha sido la tendencia de los últimos años en Ecuador. Los partidos más grandes se instalen en las circunscripciones de las provincias más grandes, me refiero a Pichincha, Manabí y Guayas, y que los partidos más pequeños o intermedios tiendan a ubicarse en torno a nichos provinciales. Es lo que puede pasar en este rato con la asignación. Más aún cuando se aprobó otra norma que es muy importante, que es la de, yo llamaría una especie de radical descentralización política, que es la de que los candidatos de una circunscripción deberán haber o nacido en esa circunscripción o residir los 2 años inmediatamente anteriores a la elección y haber votado en esa circunscripción. Esto radicaliza la selección de autoridades en las circunscripciones de origen. De algún modo territorializa el origen de la autoridad. Esto es una radicalización bastante radical que se contrasta con el que no se ha aprobado las circunscripciones más grandes. Pero sin embargo se aprobó la otra parte, que es la del tránsito entre el método DONT al método Jare, lo que le pone al país todavía una ruta de transición hacia un sistema proporcional que va a resolverse en los siguientes años. Me refiero a que el proceso de reforma electoral no ha terminado, el proceso de reforma electoral continúa porque inmediatamente después de que cierre la elección podrán someterse el conjunto de reformas que quedarán pendientes de la globalidad de cambio. Me quedan algunos temas pendientes, pero quisiera nuevamente retomar con lo que le había mencionado. La crisis de los partidos políticos está en manos de ellos, fortalecerse. Es una responsabilidad que todavía está pendiente. Brevemente, por favor, porque quisiera también un par de criterios relacionados al caso Loyo y también a la recolección de firmas para buscar la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Por favor. El tema del fortalecimiento de partidos es bastante evidente. Lo que se ha hecho es, en el caso de las reformas aprobadas, son primero fortalecer la transparencia partidaria en términos del manejo financiero. Y se ha involucrado a más responsables financieros, se ha involucrado un sistema contable en línea y en base a parámetros determinados que permite que
que ellos puedan funcionar, se ha estimulado, y eso es la función de las instituciones, se ha estimulado el que haya transparencia, por lo cual habrá una red de organismos de control y hay la misma presencia de la UAFE dentro del Consejo Nacional Electoral, y se ha logrado, entre otras cosas, el estímulo para que haya alianzas diferentes dentro de los partidos. Debo de destacar que entre las normas más importantes está una que ha pasado bastante desapercibida, que es la disposición para que inmediatamente los partidos políticos formen una coordinadora de partidos en relación con el Consejo Nacional Electoral y conviertan lo que debe ser una relación ágil, una relación fluida entre el conjunto de toma de decisiones electorales con quienes son sus principales usuarios, que son los partidos y movimientos políticos. No se ha podido actuar sobre la dispersión extrema que tiene, salvo los temas de estímulos positivos, alianzas diferentes, porque esa es una disposición constitucional. Eso en el tema de partidos. Los partidos tienen que irse fortaleciendo cada vez más a partir fundamentalmente de la observación de la ciudadanía. Tal vez una norma importante, importantísima, que hizo la Asamblea es de que los fondos, de fondo partidario permanente, tienen que dedicarse en el 60% a capacitación y apenas el 30% a gastos administrativos, como arrendamientos, etc. Esto obliga a que los partidos tomen más cartas sobre la formación y esto obviamente será observado, vigilado y obviamente profundamente acompañado por parte del Consejo Nacional Electoral, si es que la disposición política hay para ello. Perfecto. Para cerrar, quizás con breves comentarios con relación al caso Loyo. Es un tema que ha sido muy sonado, es quizás parte de los temas que serán incorporados dentro del proceso de juicio político en contra de la presidenta, pero su criterio alrededor de este tema que fue advertido, fue mencionado en su momento y sin embargo no se tomaron cartas en el asunto. Luego de la advertencia que tú conoces, que ocurrió hace aproximadamente 4 meses, en la que se le mencionó a la presidenta, pero también a la Fiscalía, sobre qué es lo que ocurría con los 34 procesos que tenía el señor Loyo, no se hizo nada, se mofaron de ese pedido de que no se lo contrate, de ese pedido de que se proceda inmediatamente a separarlo. Luego de eso, un día apareció la Fiscalía, que había procedido a una investigación. De esa investigación, lo primero que hemos logrado deducir en las últimas horas, en los últimos días, es de que no solamente se trata de una red del señor Loyo con el señor Tuárez, sino se trata de una red interna al Consejo Nacional Electoral, donde aparentemente no solo se traficaban puestos, sino se traficaban a más cosas. Por eso nos sorprendió notablemente el que de pronto la presidenta haya decidido destituir a varios funcionarios, lo que da cuenta que conocía de la existencia de estos elementos de tráfico, o al menos podía suponerlos, por lo cual ha destituido a algo tan evidente como la esposa del señor Loyo, que era quien ejercía la función de jefe de talento humano de la principal delegación del país, que es Pichincha. Ha destituido entiendo, al cuñado, ha destituido también a la esposa de otro de los funcionarios presos, ha pedido la renuncia a la sobrina de uno de los funcionarios más importantes del régimen anterior, que tenían que ver con infraestructura tecnológica y tenían que ver con compras. Entonces es evidente que se conocía algo más. Y sobre todo se supone que están intuyendo de qué es lo que hace la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene un proceso reservado. Adicionalmente a eso, entre la presidenta y la consejera Acero, han cruzado distintas, no sé llamarle, no sé si acusaciones, insinuaciones. La presidenta le dice: yo respondí al acuerdo que tenemos para distribuir cargos entre las mayorías, sus recomendaciones, y ella le dice: no, pero yo cumplí lo mío, ahora te toca cumplir a ti lo tuyo, que es la de ser autoridad nominadora, tú eres la responsable, porque ya de mi parte yo ya la cumplí. Es decir, esos acuerdos de mayoría están allí, la minoría no tenemos nada que ver con ese tipo de reparticiones prebendales en el interior del Consejo. Entonces, simplemente que eso sigue allí, en eso está en este momento, y yo entiendo que en este rato lo que debe pasar es de que todas las delegaciones, todos los directores de delegación tienen que someter a procesos de colaboración activos para saber qué está pasando con los procesos de corrupción que puedan haber infiltrado cada una de sus provincias, y sobre todo sabremos en su momento que la Fiscalía nos muestre el señor Loyo qué es lo que dijo, si el señor Loyo se sometió a una colaboración eficaz, si el señor Loyo ha hablado de más procesos, si él ha decidido involucrar a terceros, si ha decidido involucrar, por ejemplo, se despidió al director de la delegación provincial del Chimborazo, habrán otros directores de delegación dentro de aquella repartición de cuotas, no lo sabemos, el país deberá saberlo. La presidenta ha presentado ante la Fiscalía una demanda contra el señor Loyo, pero al mismo tiempo ha presentado las pruebas que exculparían al señor Loyo, que son todas las firmas que él ha hecho.
vamos, esto en términos de la teoría jurídica se suele decir de que generalmente los ladrones no roban con un notario, no firman sus robos. Entonces pareciera que este aporte de pruebas, entre comillas, no ayuda, no apoya a la claridad que el país necesita. Y estaremos, por supuesto, pendientes del desarrollo de este proceso. Queremos agradecerle, consejero, por su presencia. Lamentablemente se nos fue el tiempo y quedan algunos temas pendientes. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Primera Impresión.